Bueno, entre esos tipos y yo hay algo personal, impresionante, Serrat. Tenemos a nuestro primer invitado en el programa, una persona que es muy reconocida, economista de la UBA, tiene un máster en finanzas, profesor universitario y autor del libro El lado B del bienestar, que creo que estaba prologado por Patricia Bullrich, si no recuerdo mal. ¿Qué tal, Martín Siracusa? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Qué tal Misiones? Misiones... ¿Cómo está? ¿Cómo? El clima en Misiones, ¿cómo está? Hoy está lindo, che. Vos sabés que para enero es muy difícil que esté así, porque acá te derretís en enero y tuvimos días de mucho calor. Pero hace 3 días que después de una lluvia que tuvimos, mejoró, che. Bueno, me alegro. Bueno, ¿vos dónde estás? Yo estoy en la ciudad de Buenos Aires. ¿En Cava o en provincia? En Cava, en la ciudad. ¿Y cómo está ahí el clima? No, está lindo. Hoy la verdad que está con solcito. Lo que pasa es que acá decimos lindo cuando hace calor. Claro. Porque no hace tanto calor. Es verdad. Yo tengo un amigo que es tucumano y vino acá hace poco y me dijo. Yo le dije, che, qué calor que hace, me dice, calor. No, me dice, esto no es calor, esto está fresquito. Es verdad, se siente mucho la diferencia. Sí. Yo hace poquito estuve en Buenos Aires y lo viví así. Bueno, pero vamos a lo que es importante, porque la verdad que vos sos una persona que nos resulta muy interesante para entrevistar. Yo te escuché en una entrevista con Mauro Viale decir que vos te metiste en política cerca del año 2001, 2003, para cambiar la pobreza, para cambiar lo que estaba mal en la Argentina con respecto a las necesidades de las personas. Eso te movió a meterte en política. Y justamente hoy queremos hablar un poquito sobre esto de la pobreza, las consecuencias y qué la genera. Y tu libro, El lado B del bienestar, está prologado por Patricia Bullrich. ¿Está? Bien, no me equivoqué. Bueno, tu libro, El lado B del bienestar, según entiendo, hace una mirada de, bueno, ¿qué es el bienestar? ¿Cómo la pobreza es usada por la política? Contanos un poquito cuál es tu mirada respecto de esto, como para arrancar y calentar motores. Claro. Bueno, yo en el libro lo que planteo, que es el resultado de la tesis de investigación que hice en la maestría, justamente es cuando uno habla de bienestar, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Porque cuando comparás distintos países, yo comparé Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, y después en el libro, ahí me dediqué también a la Argentina. Cuando uno dice, ¿de qué hablamos de bienestar? ¿Estamos hablando de plata que va para la gente? ¿O estamos hablando de verdad que llegan los servicios básicos, que llegan la calificación? Porque hay distintos tipos de pobreza. La pobreza puede ser una pobreza por desnutrición, que hoy estamos viendo en Argentina a muchos que están preocupados por esto, pero no es algo nuevo, ¿no? Yo cuando digo, hace 20 años, casi 20 años, cuando a mí se me ocurrió participar en política, muy chico, fue porque había una crisis muy profunda y el 50% de los chicos eran pobres. Lo digo también para tomar dimensión de que la pobreza ni la inventó Néstor Kirchner, ni la inventó Cristina, ni la inventó Mauricio Macri, porque si no lo que hacemos es reducir un debate que realmente es muy complejo y que necesita de todos para sacar a la Argentina adelante. Uh-huh. La pobreza puede ser desnutrición, la pobreza también puede ser falta de calificación para entrar a un trabajo. Y la pobreza también puede ser necesidades que tienen que ver con los ingresos. O también puede ser falta de infraestructura. Estas son las 4 caras que tiene la pobreza. Y todo redunda en todo. Porque, por ejemplo, cuando uno recorre el conurbano bonaerense y se fija cuántas veces figuraba asfaltada una calle en el registro de la municipalidad a lo largo de 20 años, que figura que por ahí 4 veces se asfaltó la calle, y uno sigue viendo que es de tierra, lo que está detrás de eso es que cuando llueve, ni entra la ambulancia, ni tampoco el pibe puede ir a la escuela. Entonces, cuando nosotros hablamos de pobreza, está bien hablar de ingreso, no digo que está mal. Lo que digo es que hay un fondo que
trasciende mucho más si un mes una persona ganó más o ganó menos de 20.000 pesos o de 15.000 pesos. Entonces, a mí me parece que cuando hablamos de pobreza tenemos que tener en cuenta estas cosas. Si no, nos equivocamos y pensamos que simplemente, como en Concordia, dando una tarjeta de 4.000 pesos, vamos a hacer que la gente salga de la pobreza. Y no es así. No pasa eso. Nosotros hicimos un estudio en Concordia con el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, en donde fuimos a 4 barrios en Concordia y entrevistamos a 20 personas en cada lugar, y las conclusiones es que la mitad de esas personas no sabían que esa tarjeta les correspondía, sino que se enteraron por Facebook y por redes sociales. Entonces, ahí vos ya decís, hay mucha gente que no se enteró. Pero por otro lado, al 40% de esas personas les habían ofrecido comprarles la tarjeta por el monto de dinero. Pero vos fíjate que muchos tampoco sabían que esa tarjeta se recargaba a fin de mes. O sea que, digo, la idea de las políticas asistencialistas, esto de repartir plata para todos lados, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el ministro de Desarrollo Social, Arroyo, es un tipo absolutamente respetable, pero creo que muchas veces ponemos la ideología por adelante de las posibles soluciones o de los resultados. Entonces son políticas que nunca funcionaron en ninguna parte del mundo. En cambio, la asignación universal por hijo es una política que funcionó en Argentina, que también funcionó en varios municipios de Brasil, y que además en Argentina tiene la característica de que sobrevivió a más de un gobierno. Entonces se transformó en una política de Estado. Y eso no es muy normal en nuestro país. Viste que en nuestro país el que llega deshace todo lo que hizo el otro. Sí. En cambio, la asignación universal por hijo no, quedó. Se aumentó, se amplió, se le dio a los hijos de monotributistas. Entonces yo creo que por ahí el mismo esfuerzo económico que se está poniendo en una tarjeta nueva que cuesta emitirla, que se reparte discrecionalmente, que tiene un comercio detrás de compra y venta, que los comercios, si vas a pagar con esa tarjeta, te cobran más caro la comida, y que solo el 30% fue utilizado en comida, según lo que dijo el mismo Ministerio de Desarrollo Social. Mi pregunta es qué pasó con el otro 70%, en qué lo gastaron, seguramente en pañales, que son muy caros, pero no hacen a lo que buscaba el programa. En cambio, ese esfuerzo puesto en la asignación universal por hijo hubiera quizás sido puesto en un programa que ya sabíamos que funcionaba bien. Entiendo. A ver, yo tengo una duda. Por ejemplo, nosotros acá en Misiones, en el año 2010, Sí. en tan solo 10 meses del año 2010, tuvimos 206 niños muertos a causa de de desnutrición infantil. Sí. En solamente 10 meses. Inmediatamente cuando se toma conciencia de esto, se inicia un plan que se llamó Hambre Cero y que dio un resultado tremendo en cuanto a este tema puntual, digamos, a que no se te mueran más chicos, ¿no? ¿No crees que, dada la situación económica en la que está el país y la que viene llevando, digamos, estos últimos 6 meses de deterioro, de pérdida de salario, de que esto que dice a veces Arroyo, de que se para la changa y como no hay changa, bueno, pasa y es como una cascada? ¿No crees que una tarjeta, tal vez desde la idea, no digo de si lo medimos después, si tiene efectividad o no, eso lo vamos a ver, pero digo, desde la idea, ¿no te parece que puede ser un hacer algo, esto de la política maker, la política haciendo algo en concreto? Lo que pasa es que un gobierno, cuando gana las elecciones, después de haber gobernado más de la mitad del tiempo, porque el partido que hoy está gobernando ha gobernado durante la democracia más de la mitad de los años, bastante más de la mitad de los años. No me acuerdo exacto, no quiero mentir. Pero cuando un gobierno gana las elecciones lo tiene que hacer con un plan económico. No podemos estar ahora saliendo en las anotaciones del Fondo Monetario Internacional con un país que no tiene un plan.
Entonces, cuando a mí yo no estoy en desacuerdo con que hay que hacer las cosas. Lo que estoy en desacuerdo es con mentir para el agilado, para la tribuna, con cosas que ya saben que no van a funcionar. Porque el ingreso en Argentina no se paró hace 6 meses. El ingreso en Argentina se paró en el año 2011. Y las políticas que están reeditando son las mismas políticas que frenaron el crecimiento del ingreso de los argentinos en el año 2011. Que eso no significa que después las cosas fueron maravillosas, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si no, viste, es como todo lo politizamos. Todo entra en la lógica del River Boca. Y la política en Argentina tiene mucho de eso. Y a mí me parece que hay temas con los que se puede hacer eso, puede ser. A mí me parece que hay temas con los que no hay que hacer eso. Y la pobreza es un tema con el que no hay que rivalizar. Cuando vos tenés un instituto tan importante como el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, de la cual yo soy profesor, claro, para que nadie diga que tengo un problema ideológico, pero un instituto que saca un número de la pobreza, que después tiene que salir a reconocer que no era el verdadero número que correspondía dar, y lo hace mientras un presidente está hablando en cadena nacional, ahí lo que vos tenés es una caída en la calidad del debate, por politizarlo. Y yo creo que la sociedad argentina eligió un presidente para que sepa lo que tiene que hacer. ¿Vos crees que este presidente no sabe lo que tiene que hacer? Es tu opinión. Por lo menos no lo dice. Yo creo que hoy nadie dijo cuál es el plan económico del gobierno. Nadie lo dijo. Acaba de decir Felipe Solá ayer que van a renegociar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Él, en el medio de un contexto en donde Inglaterra acaba de definir que se va de la Unión Europea. O sea, hay un desconocimiento total, que yo no lo creo, o hay una idea de hacer cosas, pero no es lo que le dicen a la gente, sino es lo que dicen en la sociedad. Vos sabés que te hablo como, a ver, hoy entré a la radio y le pregunté a mi productora, ¿qué soy yo políticamente? ¿No? ¿En qué lugar estoy? Mi productora no me conoce tanto, hace unos meses que trabajamos juntos, y me dice, para mí vos sos kirchnerista. ¿Tu productora es Camila? Camila, sí. Camila. Dale, le mandamos un saludo. Sí, eso. Y pues me dice, para mí vos sos kirchnerista. Y la verdad que yo, personalmente, no me defino como kirchnerista. El tema puntual es cuáles son las ideas. Porque tengo muchísimas críticas al kirchnerismo y tengo críticas al macrismo. Y tampoco soy de izquierda, porque también estuve cerca de un montón de esta gente y no me gusta. Pero ¿y por qué tenés que ser algo, no? Porque claro, tener un pensamiento más libre. Pero sí hay un tema de vivencias. Por ejemplo, yo, por una situación de trabajo en una ONG, estuve con gente muy pobre, cerca, de gente muy pobre. Creo que vos también tenés un trabajo social importante. Y la gente la pasa muy mal. Y yo digo, toda idea o todo conjunto de ideas que de alguna forma tienda a contener esto, yo lo apoyo. Entonces, hablando con vos ahora, hablamos de pobreza y decimos, bueno, mira, este gobierno está fallando acá y acá. Totalmente de acuerdo. Digamos, puede haber, puedo estar de acuerdo en algunas cosas, puedo no estarlo, pero sin duda con los gobiernos se equivocan. Ahora vos decís, mira, acá por lo menos no están diciendo, no tienen plan económico o no lo transmiten, o no dicen cuál va a ser. ¿Sí? Decís vos. Cuando Macri, en el debate presidencial, dijo todo lo que dijo y después resultó una mentira, porque fue totalmente para otro lado, cuando vos chequeás tema por tema, fue para otro lado, lo que tal vez está fallando es la forma de hacer política o es la política, que no está en general en la Argentina, lo que hace constantemente es profundizar la pobreza y la desigualdad, porque no somos el país más pobre, pero sí tenemos una desigualdad que es notoria. ¿Cómo hacemos como argentinos desde la economía para poder desarrollar políticas económicas de inclusión, no importa de qué partido se trate? Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay dos
dos cuestiones que son fundamentales. La primera cuestión es qué entendemos por pobreza y cómo medimos la pobreza. Porque hoy la pobreza se entiende y se mide como quiénes son las personas que no llegan a obtener una cantidad de ingresos. Uh-huh. Y eso es un error a largo plazo porque no estás midiendo el acceso a los servicios básicos, al agua potable, no estás midiendo qué tipo de piso tiene la casa. O sea, todo lo que dice la EPH, la EPH es la encuesta permanente de hogares, uh-huh, que hace todas esas preguntas. Pero después no usamos esas preguntas para medir la pobreza. Eso, como que nos olvidamos de todo eso y hablamos estrictamente de los ingresos. Eso hay que cambiarlo. Y lo segundo que hay que cambiar es la idea de los planes sociales. Es decir, los planes sociales tienen que compatibilizar con el laburo, porque ninguna sociedad, en ninguna parte del mundo, a lo largo de la historia, salió adelante sin laburar. Entonces, cuando yo el plan social te lo quito si empezás a laburar, o te lo saco si te convertís en monotributista, o te lo saco si te convertís en empleado en blanco, hay un pozo ahí en el que se vuelve no compatible y genera incentivos a todo lo que todos ya conocemos, que también sabemos cómo funcionan los planes sociales. Entonces, esa idea de la temporalidad de un plan, es decir, de cuánto tiempo yo te voy a dar un plan social, cuánto tiempo, no te lo voy a dar toda tu vida, cuánto tiempo te lo voy a dar, 6 meses, un año, lo que sea. En cualquier parte del mundo los planes sociales se limitan por tiempo, entonces las personas van y buscan trabajo, y en ese tiempo, bueno, se sostienen con una ayuda. Pero cuando el plan social es una forma de vida, entonces lo único que generas son incentivos negativos. Lo que generas es una persona que a lo largo del tiempo, que sus hijos, porque acá tenemos generaciones de abuelos, padres e hijos que han tenido planes sociales y se han mantenido gracias a esos planes sociales. Y eso lo que genera es una idea de que yo no tengo futuro. Y cuando una persona cree que no tiene futuro, porque no tiene la capacidad de ver más allá, de planificar su vida, de estudiar, de administrar un sueldo que se ganó con su propio trabajo, ahí lo que estamos generando es una sociedad más violenta, lo que estamos generando es una sociedad sin perspectiva. Y yo creo que sobre eso hay que trabajar. Eso es una medida muy concreta que no se discute en la Argentina y creo que hay que empezar a discutirlo. Hoy tenemos un Congreso mucho más equilibrado. En ese Congreso equilibrado hay que discutir estas cosas. ¿No crees que primero tendríamos que tener, por ejemplo, desarrollo? A ver, me parece que lo que vos decís es razonable. O sea, si lo pones sobre la mesa, lo analizás, cierra, es razonable. El problema es, que por lo menos lo que yo interpreto, es que no hay un desarrollo económico como para que absorba a las personas que quieren tener trabajo. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo lo solucionas? Sé que tenés un ratito nada más, porque a las 11 te tenés que ir, pero contame en estos 2 minutitos, ¿cómo se podría resolver eso? A ver, el tema es, bueno, es que viene primero, ¿no? Como siempre. Bien. Pero ahí soy más del policy maker, como dijiste vos. Ahí soy más del hacer, porque si no pateamos todo y nunca hacemos nada. Y la realidad es que si vos tomás un país como Australia o como Canadá, tardaron 15 o 20 años de estabilidad para poder desarrollarse. El desarrollo no se da en un gobierno. El desarrollo se da después de 4 o 5 gobiernos que mantienen ciertas políticas, que mantienen seguridad jurídica, por ejemplo, lo que hoy está pasando en materia de negociación de la deuda externa, para la Argentina es muy grave, pero no para este gobierno. Para dentro de 8 años o 10 años, lo último que pasó parecido fue en el año 2010. 2005 hubo un canje, 2010 hubo otro canje, hoy estamos haciendo otra negociación. Y eso no es una cuestión que por ahí le va a afectar directamente a Guzmán, a Martín Guzmán, el ministro de Economía. La verdad es que esta cuestión le va a afectar al próximo ministro de Economía, del próximo gobierno. Entonces, las cuestiones del desarrollo tienen que ver con mucho más tiempo
que el que uno tiene para afrontar ciertas problemáticas. Entiendo perfecto. Bueno, la verdad que muy interesante tu mirada. Bueno, muchas gracias. Y no, se ve que sos un tipo súper preparado. La verdad que no queríamos tenerte en el programa porque está bueno escuchar otras voces. Por acá no pasan siempre voces como las tuyas y hay que escuchar y hay que pensar y hay que reflexionar. Yo creo que nosotros nos tenemos que dar permiso de hacer esto. Bueno, te agradezco muchísimo la entrevista, Martín. Martín Siracusa es economista, lo habrán visto muchas veces en canales de televisión, apoyando ideas que tal vez no fueron las que ganaron en este gobierno, pero que están ahí en pugna y que hay que saber escuchar. Gracias, Martín.